Hoy vamos a desgranar un experimento de psicología que ya es un clásico, uno que nos plantea una pregunta clave. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones son de verdad nuestras cuando estamos dentro de un grupo? La respuesta, ya os adelanto, es como poco sorprendente. A ver, pensemos en esta situación. Estamos viendo algo con una claridad meridiana, pero de repente toda la gente que nos rodea empieza a decir que es de otra forma. ¿Qué se hace? ¿Confiamos en lo que ven nuestros ojos o en lo que dice el grupo? Pues esta es la pregunta que está justo en el centro del experimento que vamos a explorar hoy. Nos vamos a los años 50. El psicólogo Solomon Asch estaba totalmente fascinado con esta idea. Quería medir de alguna manera la fuerza que tiene la presión social, ver si podía llegar a ser tan potente como para que alguien negara la evidencia que tenía literalmente delante de sus narices. El concepto clave aquí es la conformidad. Y ojo, no se trata solo de estar de acuerdo y ya está, sino de ese acto de ajustar nuestro comportamiento, nuestras ideas, para encajar en un grupo, para no desentonar. Y Asch, la verdad, diseñó una forma súper ingeniosa de medir hasta dónde llega su poder. A primera vista, el experimento no podía parecer más simple. Nada de tecnología punta ni tareas complicadísimas. No. La genialidad estaba oculta en la propia situación social que se iba a crear en esa sala. El proceso era sencillísimo. Un voluntario entraba en una sala donde ya había más gente. Se les enseñaba una tarjeta con una línea y al lado otra tarjeta con 3 líneas para comparar. La tarea era, en teoría, un juego de niños, decir en voz alta cuál de las 3 líneas era igual que la primera. Y aquí viene lo importante. No había ninguna duda, la respuesta correcta era insultantemente obvia, de verdad. No había trampa ni cartón. Pero claro, como ya nos podemos imaginar, el experimento no iba de agudeza visual. Las primeras rondas todo va como la seda. Todo el mundo da la respuesta correcta, la que es obvia. Pero de repente, algo cambia. El ambiente se empieza a enrarecer y es justo aquí donde empieza la prueba de verdad. Y aquí está el giro de guión. Quitando a una persona, el participante real, todos los demás en la sala eran actores y tenían un guión claro. A partir de un momento dado, empezaron a dar todos a una y con una seguridad pasmosa la misma respuesta, pero la incorrecta. Ahora, imaginemos por un momento estar en la piel de esa única persona real. Hoy una respuesta incorrecta, luego otra y otra más. Todos dicen lo mismo. Y llega su turno. ¿Qué hace? ¿Se fía de lo que ven sus ojos o cede ante esa unanimidad que es, aplastante? Es el choque frontal entre la percepción individual y la presión de todo un grupo. Vamos a lo que Asch descubrió, porque los resultados fueron súper reveladores y, para mucha gente, un poco inquietantes sobre cómo somos. Los datos fueron brutales. Una parte muy grande de los participantes, hablamos de cerca de un 75%, cedió a la presión del grupo al menos una vez. Es decir, dieron respuestas que sabían perfectamente que eran incorrectas. ¿Por qué? Pues solo porque todos los demás lo hacían. La necesidad de encajar, al parecer, podía más que la evidencia. Y lo más fascinante fue el por qué. Cuando hablaban con ellos después, muchos admitían que no es que el grupo los hubiera convencido, que va, sabían cuál era la respuesta correcta, pero el miedo a ser la nota discordante, a ser el único que decía algo distinto, era demasiado fuerte. O sea, básicamente se vieron 2 motivos principales para ceder. Por un lado, algunos empezaron a dudar de sí mismos, a pensar, ¿y si soy yo el que está equivocado? La presión del grupo consiguió distorsionar su propia percepción. Y por otro lado, estaban los que sabían que el grupo se equivocaba, pero pensaron que era más fácil y más cómodo seguir la corriente y evitar un posible conflicto. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Asch no solo nos enseñó el poder de la conformidad, sino que también encontró su punto débil, su talón de Aquiles. Y se puso a investigar cómo se podía romper ese hechizo colectivo. Asch se preguntó ¿que es invencible este poder? Así que probó a meter un pequeño cambio en la dinámica, un detallito que sin embargo tuvo un efecto absolutamente descomunal. Y la clave para romper esa presión era, de hecho, asombrosamente simple. Bastaba con tener un único aliado. No hacía falta montar una rebelión. Solo con que una persona más rompiera el consenso era suficiente. En el momento en que uno de los actores rompía filas y daba la respuesta correcta, la presión sobre el participante se desvanecía casi por completo. De repente sentía la libertad de confiar en su propio juicio. La probabilidad de que dijera la verdad se disparaba. El simple hecho de no sentirse solo lo cambiaba absolutamente todo. A ver, podríamos pensar que esto es un experimento de laboratorio de hace más de 70 años, pero es que sus lecciones son hoy más relevantes que nunca. Vamos a ver cómo se aplica esto a nuestro día a día.
Es que los ecos de este experimento resuenan por todas partes. En las redes sociales, por ejemplo, donde una opinión se hace viral y parece arriesgadísimo disentir. O en reuniones de trabajo, donde a veces el pensamiento de grupo impide que se cuestione una mala idea. Desde la moda que seguimos hasta decisiones mucho más importantes, esa presión invisible del grupo sigue estando ahí. Al final, la gran lección yo creo que es esta. La conformidad no es un problema de lógica, es un problema de conexión social. Muchas veces, lo que inclina la balanza no es la verdad objetiva, sino el peso, que es enorme, de lo que piensan los demás. Y para terminar, queda una pregunta en el aire. ¿Cuándo fue la última vez que, a pesar de tener algo clarísimo, la opinión unánime de un grupo nos hizo dudar de nuestros propios ojos? El experimento de Asch al final no es solo una anécdota de los años 50. Es un espejo en el que, si somos sinceros, nos seguimos viendo reflejados cada día.